Bien, vamos a meternos rápidamente porque tenemos de qué hablar. Hay, de alguna manera, en el mundo, no es Argentina, la verdad, de los países que mejor está, me lo va a desmentir o afirmar nuestra compañera Martina. Buenas tardes, Martina. Estamos con Les Jóvenes Opinan y vamos al negacionismo climático, ¿no, Martina? ¿Esa es la idea? Sí, así es, Víctor, y a todos quienes están allí en la radio. Sí, vamos a hablar de negacionismo climático. Y hay que hablar de negacionismo climático desde todas las perspectivas, desde las decisiones políticas, desde los pueblos que se está gestando. Y por eso les traje este pensamiento para ustedes. Como venía advirtiendo en la última charla que tuvimos, es que hay que dejar de normalizar la crisis climática y sus efectos para que no aparezcan negacionismos climáticos del fascismo, como vimos este efecto que desconoce efectivamente la crisis climática y todos los derechos humanos relacionados a la crisis climática, pero de todas las minorías que hay. Y se está nombrando muchísimo que esto daña la democracia, pero ¿qué es la democracia para ustedes? Pregunta, a ver, ¿qué es la democracia para nosotros? Ir ampliando derechos, por ejemplo, ¿no? No sé. Decidir los destinos del país, nosotros mismos. Sí, una forma de gobierno. Una forma de gobierno. Bien, sí, eso, más o menos. Bueno, para mí la democracia tampoco comparto, suscribo, y la democracia para mí no es una palabra estanca, figurativa. Claro. Para mí la democracia son esas personas pensándose como actores sociales que hacen un llamado de atención, que se proclaman y manifiestan de diversas maneras en este sistema democrático, en el voto en blanco, en las abstenciones, en las calles, movilizándose, pero también cuando no hay respuestas ante la violencia institucional, a la falta de acceso a la naturaleza, al ocio, con jornadas extenuantes. Y parafraseando a Eduardo Galeano, decía que la democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie y a nadie molesta mucho. Al fin y al cabo, la política sea democrática siempre y cuando la economía no lo sea. Esto decía Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. Y en este momento que estamos viviendo nos tiene que encontrar resignificando la palabra democracia. ¿Y qué nos demanda esa democracia que hagamos? Ante la situación de emergencia social, climática y ecológica actual, este sistema de representación es insuficiente. Eso pensamos desde Partícipes Colectivos, que es el espacio donde estamos nosotros, donde yo activo día a día, y creemos que necesitamos más democracia, no menos, como algunos presentan en la actualidad. Martina, cuando... Sí, justamente quería ver si tenías algún comentario, alguna crítica, algún pensamiento o alguna idea cuando lo escuchás a Javier Milei diciendo que la cuestión climática es un invento del socialismo. Sí, así es una mentira, obviamente, pero más allá de las posturas ideológicas, que es inevitable porque ese pensamiento es puramente ideológico y para nada científico. Si nosotros comparamos, por ejemplo, las estadísticas de el avance de la temperatura, la suba de la temperatura global desde la revolución industrial en los últimos 200 años fue elevándose cada vez más la temperatura global. Y si esa estadística, ese gráfico, lo comparamos con las emisiones de gases de efecto invernadero, que en su mayoría es por la quema de combustibles fósiles, en los últimos 200 años fueron los de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Si comparamos esos dos gráficos, ahí podemos vincular que los efectos de gases de efecto invernadero son los que tienen que ver con la suba de la temperatura global y que es inevitablemente vinculante a la transformación de la mano humana, del sistema humano que hace esas modificaciones en la Tierra y en la biosfera. Entonces, ahí corremos si es socialismo, si es comunismo, si es libertarismo,
Claro. Estamos hablando de la ciencia que lo prueba hace años. Claro. Pero volvé al tema. Tenemos 3 minutitos que te quiero escuchar. Sí, y necesitamos más democracia y no menos, como piden algunos. Y cuando hay demandas que no escuchan nuestros representantes, el ciclo electoral no nos alcanza y hay que abrir cada vez más la democracia. Y ya rompimos límites planetarios y la democracia hoy venga del lado de transformar este sistema de producción, de consumo y de distribución desigual y de la lógica de la dueñidad que para que sean compatibles con el planeta y los pueblos. La democracia se amplía con la participación colectiva ciudadana, directa y vinculante. Miramos el ejemplo de Ecuador, que junto a las elecciones presidenciales se hicieron 2 consultas populares para dejar atrás las fuentes y la extracción del petróleo en la Amazonia y dejar atrás la megaminería. Así que eso tal vez sería un ejemplo para tomarlo. Martina, ¿sabés un poco los números apoyados masivamente para que se deje de extraer? Sí, con el 98% de las mesas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó que el sí al freno de la explotación petrolera en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní, que ganó con el 58,9% de los votos. Bien, y es una cifra que superó la suma de votos conseguidos por Luisa González, que tuvo el 33,2%, y por Daniel Noboa, que es el contrincante, de 24,1%, candidatos a presidenciales. Claro, o sea que el plebiscito tuvo mayor concurrencia y mayor voto que las elecciones presidenciales de esos 2 candidatos. Tal cual. Y ambos, hay que recordarlo, ambos a favor de la explotación petrolera. Entiendo. Perón decía en su mensaje ambiental a los pueblos y a los gobiernos del mundo que el humano no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un acuerdo ciclo biológico general, que la tecnología no es un arma de doble filo, que es un arma de doble filo y que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización. Impecable. Y así tendría que ser, Martín. Lo decía Perón en el mensaje ambiental en 1972. 2023 todavía no escuchamos las palabras de Perón. Tal cual. Martina, te deseo lo mejor para este fin de semana que se viene y, por supuesto, a la próxima seguimos charlando de estos temas que son muy, muy importantes. Muchas gracias. Queda mucho por hablar. Sí, obvio. Un abrazo. Estamos con Martina Vergara, es nuestra especialista en ambiente, en todo el mundo que tenemos que seguir cuidando de alguna manera y lo analiza de diferentes perspectivas como siempre. Volvemos ya. En tránsito.